Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Arrancamos este análisis, que mantendrá un estilo visual súper realista, para abordar uno de los rompecabezas económicos más, digamos, fascinantes, pero a la vez frustrantes del mundo moderno. Pensemos en México por un segundo. Estamos hablando de un país que literalmente lo tiene todo. Reservas de petróleo, kilómetros y kilómetros de playas increíbles codiciadas mundialmente, minerales preciosos por doquier, tierras súper fértiles y, ojo a esto, una ventaja logística brutal. Frontera directa con la economía más grande del planeta. Con este nivel de recursos naturales, la lógica económica nos diría, sin dudarlo, que estamos ante una superpotencia indiscutible. Pero los datos nos pintan una realidad muy distinta. Y claro, esa tremenda desconexión nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué un país con semejante riqueza no es una potencia mundial? Hoy vamos a desmenuzar este misterio pieza por pieza y vamos a hacerlo dejando completamente fuera cualquier tipo de ruido político o ideológico, porque seamos sinceros, la economía real no entiende de izquierdas ni de derechas, solo entiende de incentivos, de estructuras y de las reglas del juego. A través de este estilo visual realista vamos a descubrir exactamente qué es lo que le falta a la ecuación. Para desgranar todo esto, vamos a pasar por 5 puntos clave. Primero, la paradoja del desarrollo. Segundo, las instituciones y la falta de competencia. Tercero, el problema de la informalidad y la desconexión educativa. Cuarto, la corrupción entendida como un sistema. Y quinto, cómo se pueden cambiar esas reglas. Punto número 1. La paradoja del desarrollo. 130 millones, que se dice pronto. No es solo una simple cifra de población. En términos económicos, estamos hablando de un mercado interno colosal, de 130 millones de consumidores. Es el sueño dorado de cualquier economista. Pero aquí está la paradoja. Cuando comparamos esa inmensa cantidad de capital humano con la falta de peso económico a nivel global, las cuentas simplemente no salen. Y no, un país no es pobre por su gente. Al contrario, la fuerza laboral mexicana es mundialmente conocida por ser increíblemente trabajadora y resiliente. Entonces, si hay talento y hay gente de sobra, el fallo tiene que estar en el tablero en el que juegan, ¿verdad? Pasemos al punto 2. Las instituciones y la falta de competencia. El primer gran obstáculo no tiene nada que ver con la geografía. Es puramente institucional. El problema base es que las reglas del juego cambian dependiendo de quién esté en el poder en ese momento. Y a ver, la certeza jurídica es literalmente el oxígeno de la inversión. Si alguien quiere montar una fábrica, necesita poder planificar a 10 o 20 años vista. Pero es imposible planificar nada si te cambian las normas de un día para otro. Un ejemplo clarísimo y muy objetivo de esta volatilidad fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Dejando cualquier postura política a un lado, económicamente hablando, fue un mensaje al mundo de que los contratos previos se pueden deshacer sin más. En cambio, si miramos a Corea del Sur en los años 60, era un país muchísimo más pobre que México tras la guerra. Pero hicieron algo fundamental. Establecieron certeza jurídica. Reglas claras y estables. Y bueno, todos sabemos cómo acabó esa historia de crecimiento. Y luego tenemos el problema de la competencia. Si comparamos lo que cuestan los servicios de Internet en México frente a Estados Unidos o España, utilizando datos de la OCDE, vemos un servicio mucho más caro y de menor calidad. ¿El motivo? Históricamente, hay sectores clave que han estado dominados por monopolios o casi monopolios. Pensemos en entidades como la CFE en la energía o lo que fue Telmex en las telecomunicaciones durante décadas. Sin una competencia feroz, nadie tiene incentivos para bajar los precios o para innovar. Y el resultado directo es que montar una pequeña empresa sale carísimo en costes operativos básicos, lo que ahoga cualquier posibilidad de crecer o de competir a nivel internacional. Llegamos al punto 3. La informalidad y la desconexión educativa. Es francamente alucinante pensar que más del 55% de los trabajadores operan en el sector informal. Más de la mitad de la fuerza laboral del país trabajando en la sombra económica. Y claro, los daños colaterales de estos son devastadores. Significa que más de la mitad de los negocios no pagan impuestos corporativos, lo que deja al Estado sin dinero para construir infraestructuras vitales. Pero es que para el ciudadano de a pie es aún peor. No hay acceso a crédito formal. Imagina tener un pequeño negocio y necesitar comprar una máquina nueva para crecer. Vas al banco y no te dan el préstamo, porque legalmente no existes. Es una economía invisible que actúa como un ancla gigantesca, impidiendo competir globalmente. Pero ojo, que esta desconexión no acaba en el mundo laboral. De hecho, empieza en las aulas. Se da una paradoja bastante trágica. Hay empresas buscando talento técnico como locas y no lo encuentran. Y al mismo tiempo, miles de ingenieros y profesionales recién graduados que no consiguen empleo.
¿Por qué pasa esto? Porque el sistema educativo está completamente desconectado de las necesidades reales de la economía. Se sigue formando a los estudiantes para puestos que ya no existen o utilizando tecnologías totalmente obsoletas. Si miramos el modelo alemán, por ejemplo, vemos escuelas técnicas punteras que diseñan sus planes de estudio mano a mano con las fábricas y empresas locales. Saben exactamente qué habilidades necesita el mercado hoy y cuáles necesitará mañana. Punto 4. La corrupción como sistema. Aquí hay que entender algo crucial. La corrupción no es un simple accidente, ni una manzana podrida de vez en cuando. Es una característica estructural. Es el propio sistema. Cosas como las famosas mordidas, los trámites inflados a propósito para crear burocracia y los contratos amañados, todo esto funciona, económicamente hablando, como un impuesto enorme, invisible y súper regresivo. Y cada peso que se pierde en ese engranaje corrupto es un peso menos para construir carreteras modernas, mejorar las escuelas o equipar hospitales. Literalmente drena los recursos que el país necesita desesperadamente para construir su futuro. Mantener la informalidad y frenar la competencia resulta muy rentable para quienes controlan todo este chiringuito. Y finalmente, el punto 5. ¿Cómo cambiar las reglas? A ver, arreglar todo esto no es un camino fácil ni rápido. Quien prometa soluciones mágicas de la noche a la mañana está mintiendo, así de claro. Pero la buena noticia es que no hay que inventar la rueda. Hay ejemplos internacionales clarísimos de países que le dieron la vuelta a la tortilla. Singapur pasó de ser un puerto empobrecido a un gigante financiero mundial. Chile en los años 80 reestructuró profundamente sus cimientos económicos. O Estonia, que tras la caída del bloque soviético se convirtió en una de las naciones más digitalizadas y eficientes de toda Europa. Lo que todos estos países nos enseñan es que el ajuste estructural, basándose en la lógica económica y no en ideologías, es algo totalmente posible. ¿Y cuál fue exactamente la receta? Pues básicamente siguieron 4 pasos muy pragmáticos. 1. Fortalecer el Estado de Derecho, es decir, que las leyes se cumplan para todos por igual y no cambien por capricho del gobierno de turno. 2. Abrir la competencia. Hay que romper los monopolios históricos para que la innovación explote y bajen los precios para todo el mundo. 3. Simplificar los trámites de forma radical. Ser formal tiene que ser muchísimo más fácil y barato que estar en la economía sumergida. Y 4. Conectar la educación directamente con las necesidades de la economía real. Son pasos técnicos, se pueden medir y, lo más importante, son totalmente inalcanzables. Bueno, de hecho, totalmente alcanzables si se hacen bien. Para cerrar, hay una frase que lo resume a la perfección. Las reglas las cambian las personas cuando se informan y exigen más. El problema nunca ha sido la gente, ni el clima, ni los recursos. Es una simple cuestión de actualizar el sistema operativo del país. Y las instituciones solo se ven obligadas a transformarse cuando una sociedad informada, que entiende de verdad cómo funciona la economía, da un paso al frente y exige esos cambios. Esperamos que esta explicación visual haya aportado herramientas claras para entender un panorama tan complejo. Para seguir descifrando el mundo a través de datos y de pura lógica, nos vemos en el próximo análisis. Suscríbete.